En todo caso, de estos asuntos vamos a volver a mirar, a poner el foco sobre el mercado energético y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Adrián Díaz, asesor de desarrollo de negocio en Asia. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, el petróleo es el líder indiscutible de las noticias, de los titulares hoy en el mercado y en los mercados financieros. Esos fuertes retrocesos superior a esta hora de la tarde, si no me equivoco. Actualizamos pantalla, sí, a los 3 puntos porcentuales para el Brent, ya por debajo incluso de los $88. Estaba en los 90 a primera hora de la mañana. El ligero West Texas en 86 y con el despertar de China que hasta ahora nos decía podría haber encendido el camino hacia los 100. Esos 3 dígitos por los que apostaban casas de análisis hace apenas unos días, la misma semana pasada, y que hoy no sé si se queda todo un poco en agua de borrajas y en papel mojado. Sí, la verdad, la última vez que me llamasteis os comentaba sobre el China va mal y el China se hunde, que no hiciéramos un estudio pormenorizado del último dato, y ahora os diría un poquito lo mismo. Ha dejado de caer China y parece que apunta hacia arriba, pero yo no haría una teoría del último dato. En la última ocasión os comenté que creo que hay un rezago sobre las cifras de 2022 que a mi juicio eran demasiado buenas por cómo había sido 2022 con el COVID, que todavía lo estamos viviendo y en 2023 todavía no se ha recuperado la economía china de ese 2022 tan nefasto. Y creo que esta recuperación también, de aquí a 2-3 meses, volveremos a hablar de que China se cae de nuevo y que China se hunde, con lo que vamos a esperar que haya varios trimestres seguidos de recuperación para pensar que China va a ser otra vez ese motor, que lo es de alguna manera, ¿no? A nivel mundial es el motor del crecimiento mundial, pero que lo va a ser como lo era pues, en la época pre-COVID. En cualquier caso, los últimos datos PMI, los índices de gestores de compras, que siempre solemos tomarlos como adelantados de la situación económica y de lo que va a venir luego con las revisiones de PIB y tal, sí que dicen que se rompe ya con 6 meses de contracción, con lo cual no sé si los paquetes de ayuda y de inyección de dinero y de dinamismo a la economía que está poniendo en marcha el gobierno de Xi Jinping están funcionando o simplemente que tenían que salir adelante y que este es el momento. Sí, es lo que te comento, ¿no? Bajo mi criterio, no se han provocado, digamos, a la economía con todos esos incentivos que todos esperábamos. Creo que se ha hecho muy poco y se ha dejado hacer bastante a lo que es el mercado. Es decir, todos, al menos desde aquí, esperábamos, incluso los más libertarios, vamos a decir, esperábamos que el gobierno chino interviniera y ha tardado mucho y lo ha hecho bastante contenidamente. Con lo que yo asocio más a este incremento a lo que estaba comentando, ¿no? A que se acabe ya esa inercia negativa de 2022 y empecemos ya, bueno, pues lo que hemos pronosticado para todo el mundo, ¿no? Un nuevo mañana después del COVID y que ya no nos afecten tanto todo lo que nos retrajo en el pasado. Aún así es cierto que como China no acababa de arrancar, cada vez se ponía un poquito más, un estímulo más. Ya te digo, creo que no ha sido todo lo que se podría haber hecho, es decir, y por eso ha tardado en arrancar, pero a lo mejor es cierto si estamos viendo un poquito esos resultados de esos estímulos del gobierno chino. Bueno, por poner el foco en el crudo, que es el protagonista claro de la jornada, China, por datos, es el mayor importador de esta materia prima, 12 millones de barriles diarios. Y este despertar, no sé si lo que puede es dar alas a este mercado y tensionar cada vez más los precios, justo cuando precisamente esta misma tarde la OPEP ha confirmado que no van a más, que la extensión de recortes de producción va a ir hasta finales de año y que ya verán en 2024 cómo revalúan su política. Bueno, aquí entran muchos Muchas variables. jugadores, muchas variables, porque por un lado tenemos a China, por otro lado tenemos a una OPEP que ya no es tan, iba a decir friendly, con Estados Unidos, donde los principales productores ya empiezan a ser más amigos de China o como mínimo, bueno, esa es la tendencia. Arabia Saudí e Irán, que enemigos íntimos desde siempre, parecen ambos pasarse digamos, a la esfera china. Y por tanto ya parece que las manipulaciones de precios, que tan acostumbrados estábamos a que las dominara Estados Unidos, son más aleatorias, o si queremos verlo así, o multipolares, si queremos verlo de otra manera, o bajo la esfera de las necesidades de China, que ha obtenido contratos maravillosos desde la guerra de Ucrania, que se ha hecho con aliados nuevos, como los que acabo de mencionar, con lo que sí que es verdad que
ya no tenemos el control, si digo ese nos, como incorporándonos como en el bloque de Occidente, sobre lo que ocurre con el precio del petróleo. A partir de ahí, es cierto también, ahí sí que incluiría a China en esa posible recuperación y en esos datos positivos que podríamos estar viendo como ese arranque y, por tanto, esa necesidad también que tiene China de consumir. Hay una nueva industria que es el coche eléctrico, pero es cierto que incluye mucho coche híbrido y hay hay incentivos en lo que es en todo el parque automovilístico chino y, por tanto, también de forma orgánica una recuperación de la economía también recupera lo que son compras, lo que es consumo, lo que es gasto de energía a todos los niveles, tanto a nivel particular como de industria, y por tanto sí se supone que China es parte del, vamos a decir, del problema que puede estar haciendo subir ese precio, pero bueno, por otro lado, hace poco estaba escribiendo un artículo donde explicaba que digamos, la industria de los vehículos son la nueva inmobiliaria china. Estamos a 2 noticias nuevas de que un experto en China nos diga que hay una burbuja de vehículos en China, con lo que, por un lado, vamos a ver todo este condicionante con respecto al precio del petróleo y, por otro, pues todos esos incentivos que hay al coche eléctrico, que en realidad es híbrido y que manipula, es cierto, a nivel mundial todas las variables. Bueno, en cualquier caso parece que la burbuja, antes de que se infle, Europa lo que quiere hacer es pincharla. Hablado sobre también el crudo, otra nación de Asia, hoy India, el ministro de Energía, avisaba justo antes de la reunión a la OPEP que ojo, cuidado con las políticas que están llevando a cabo, auspiciadas por Rusia, auspiciadas por Arabia Saudí, porque más que los productores, que también lo van a sufrir y mucho los países en vías de desarrollo, los países consumidores, y dice, igual ese efecto es boomerang y al final acaban cambiando la política y la hoja de ruta Arabia Saudí y Rusia y el resto de la OPEP. No sé si India aquí tiene mucho que decir, también como un gran agente en este mercado energético, o simplemente son palabras, es retórica más pro Estados Unidos, vamos a decir, que va un poco en esta dinámica de los tiras y aflojas en el petróleo. Lo mismo, India es una especie de acordeón que cuando aprieta mucho Estados Unidos se sitúa del lado asiático, vamos a decir, y cuando el lado asiático pesa mucho parece que se vuelve a situar del lado estadounidense. Como estamos diciendo, ¿no? India ha sido otro gran beneficiado de los contratos petrolíferos con Rusia. Cuando Rusia ha sido sancionada, India es otro país que, igual que China, aunque no los nombremos tanto, se ha saltado las sanciones o ha buscado la manera de saltarse las sanciones para seguir obteniendo y obtener los mejores precios, los mejores contratos del petróleo ruso. Pero es cierto, como decíamos, que le perjudica a los países más subdesarrollados, les puede perjudicar mucho en sus perspectivas de crecimiento un crudo demasiado caro. Y lo que está viendo también era lo que comentaba al principio, que antes teníamos un precio que se podía descontrolar, pero de alguna manera había un hegemón mundial que como mínimo tenía voz, y ahora lo que vemos es, no sé si una época del caos, como definen algunos analistas, pero sí unas decisiones más multipolares que no dependen de unos únicos intereses, sino de varios, e India quiere empezar a tener voz y voto en esos intereses multipolares. Vamos hacia donde avanza Adrián. Un placer, como siempre. Buena tarde. Buenas tardes. Ahora sí, pausamos para publicidad y